La literatura no es inocente. Eso lo sé yo desde que tenía 15 años. Hola a todos, espero que estén bien. En este video les voy a hablar sobre mi lectura favorita del 2019, Los detectives salvajes del escritor chileno Roberto Bolaño. Pero antes me gustaría darle las gracias a Stefano Arena por haberme permitido usar uno de sus videos para hacer la intro de este canal. Les dejo su cuenta de Instagram en la descripción para que vayan y vean sus fotos y sus videos. Vale muchísimo la pena porque hace cosas bellísimas. La mayoría de las lecturas que he hecho a lo largo de mi vida han llegado a mí de formas inesperadas. Rara vez yo elijo activamente qué es lo que voy a leer. En el caso de Bolaño, yo sabía de su existencia, pero nunca me había interesado realmente por él. Sin embargo, el año pasado, sin saber cómo, me descubrí a mí misma viendo una entrevista a Roberto Bolaño. No tengo ni idea de cómo llegué a esa entrevista, no soy capaz de recordarlo. Lo que sí sé es que a partir de ese momento desarrollé una fascinación por este escritor y pasé el resto de la semana viendo y leyendo una y otra vez todas sus entrevistas o todas las que pude encontrar por ahí. Tenía mucho tiempo sin leer literatura latinoamericana. Tuve una etapa en mi adolescencia en la que eso era prácticamente lo único que leía. Me atraía mucho su decadencia, su sordidez, que se acercaba bastante a la experiencia de ser latinoamericano, o en mi caso, a la experiencia de haber crecido en Venezuela. Una vez que llegué a Suiza, por alguna razón dejé de leer literatura latinoamericana. Desde mi llegada a este país me vi cargada de repente con muchísimas responsabilidades, por lo tanto mi ritmo de lectura se ralentizó bastante. Pero es curioso que Los detectives salvajes sea la primera novela latinoamericana que leo desde que estoy aquí, casi 4 años después. A primeras, lo que más me llamó la atención de los libros de Bolaño son sus títulos. Estrella distante, Putas asesinas, 2666, Amuleto. Títulos que ya en sí mismos son muy expresivos. Bolaño en sus entrevistas dice que él escribe mucho sobre escritores porque es lo que él conoce. Por eso me pareció bastante curioso que una novela sobre escritores y sobre literatura se titule Los detectives salvajes. ¿De dónde viene ese título? Esa es la pregunta que me llevó a elegir a esta novela para empezar a adentrarme en el mundo de este escritor. Esta ha sido una de esas lecturas que empiezo sin tener ni idea de lo que me voy a encontrar en ellas. Hay dos cosas en particular que me parecen que son muy características de este libro. La primera es su honestidad y su franqueza tan descarnada. Es impresionante. La segunda es la forma en la que está estructurado. Eso es algo en lo que he reflexionado mucho estos meses y me gustaría precisamente empezar hablando sobre su estructura para darle una coherencia a este video. Es difícil organizar un texto sobre esta novela porque en muchos aspectos es bastante inusual. Ya les voy a explicar por qué. Esta novela está dividida en 3 capítulos. La primera, Mexicanos perdidos en México, que tiene lugar en 1975. La segunda, Los detectives salvajes, que tiene lugar entre 1976 y 1996, un espacio de tiempo relativamente amplio. Y la tercera, Los desiertos de Sonora, que tiene lugar en 1976. Mexicanos perdidos en México y Los desiertos de Sonora comprenden el diario personal de un personaje llamado Juan García Madero.
Él es estudiante de Derecho y poeta. Tiene 17 años. García Madero es huérfano y él estudia Derecho un poco obligado por sus tíos que se preocupan por él y por su futuro. Lo interesante aquí es que, más allá de lo que puede parecer a simple vista, él no es realmente el protagonista de la novela. Él narra en su diario cómo, a través de un taller de poesía, conoce a los integrantes de un movimiento literario llamado realismo visceral. De hecho, la primera frase de la novela es la siguiente: he sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. Por supuesto, he aceptado. No hubo ceremonia de iniciación. Mejor así. Y es a partir de este taller de poesía que García Madero conoce a Arturo Belano y Ulises Lima, que son realmente los dos protagonistas de esta novela. Ambos forman parte del realismo visceral junto con otros personajes. Arturo Belano es el alter ego del propio Roberto Bolaño y aparece como personaje en varias de sus obras. Por su parte, Ulises Lima está inspirado en el poeta Mario Santiago Papasquiaro, una persona por la que Bolaño sentía gran admiración y a quien consideraba además como su mejor amigo. En lo personal, a mí Mario Santiago me desagrada bastante y no me llama nada la atención ni como persona ni como poeta, pero sí es cierto que su vida tan excéntrica y particular hace que en Los Detectives Salvajes Ulises Lima sea un personaje muy interesante y enigmático. El realismo visceral es un homenaje a un movimiento poético de que formaron parte en su juventud Bolaño y María Santiago. Este movimiento se llamaba infrarrealismo, que era un intento de movimiento vanguardista, un poco al margen, que quería rebelarse contra el orden impuesto por Octavio Paz y otros escritores e intelectuales mexicanos que eran la cara de la literatura mexicana que se mostraba al mundo. Toda la primera parte, Mexicanos Perdidos en México, está cargada de un tinte decadente y derrotista, que me hizo sentir bastante mal mientras la estaba leyendo. Me recordó un poco a mi experiencia leyendo Rayuela de Julio Cortázar. Sin embargo, es muy interesante. Toma lugar en Ciudad de México y nos presenta a personajes muy diversos que pertenecen a distintas clases sociales. Bolaño hace una especie de recorrido a través de varias facetas de lo que significa ser latinoamericano. Y además la riqueza de la cultura latinoamericana, con todas sus expresiones del habla tan coloridas, las cosas que suceden en la calle, la comida y todas esas mezclas originadas a partir de influencias muy diversas. ¿Realmente sientes que estás recorriendo Ciudad de México junto a todos estos personajes y sientes cómo te metes en sus vidas de una forma casi voyerista? Si tuviera que hacerle un resumen a un amigo de esta primera parte, le diría algo así. Trata sobre una serie de escritores absurdos que venden droga y hacen negocios rarísimos para financiar un movimiento literario también absurdo y me atrevería a decir vacío, mientras van en busca de una escritora mexicana perdida en medio del desierto, de la que nadie sabe nada y que al parecer es la fundadora de este movimiento literario. Por cierto, esta escritora mexicana es Cesárea Tinajero. Es un personaje ficticio inspirado en alguien de la vida real, como casi todos los personajes de Bolaño. Y es precisamente la búsqueda de esta escritora llevada a cabo por Arturo Belano y Ulises Lima lo que hace de hilo conductor para unir la primera parte a la tercera parte. Ya para terminar de hablar sobre la primera parte, por una serie de circunstancias, García Madero acaba huyendo junto a Belano, Lima y una prostituta llamada Lupe hacia los desiertos de Sonora para huir del proxeneta de Lupe que básicamente los quiere matar y al mismo tiempo para poder llevar a cabo la búsqueda de Cesárea Tinajero. Y es justo
en este momento, que es un poco el clímax de la primera parte, que esta se detiene abruptamente para dar paso a la enorme segunda parte de esta novela, que no tiene nada que ver con el diario de García Madero. La segunda parte de esta novela es extraordinaria y la releería una y otra vez. Es sin duda lo que más disfruté del libro. Esta segunda parte reúne los testimonios de 53 personajes distintos que tuvieron algún tipo de relación, ya sea con Arturo Belano o con Ulises Lima. Estos testimonios se dan en el transcurso de 20 años, entre 1976 y 1996, y desde distintas ciudades, entre ellas Ciudad de México, París, Barcelona, Beerseba, Tel Aviv, Los Ángeles, Castroverde, Luanda, entre otras. Como dije, los dos protagonistas de este libro son Belano y Lima, pero lo interesante aquí es que no tenemos ninguno de sus testimonios. Todo lo que sabemos de ellos lo conocemos desde la óptica de personajes muy diversos, comenzando por el diario de García Madero. Si buscan en internet, de hecho creo que en la misma Wikipedia está, pueden encontrar listados y esquemas con cada una de las intervenciones de estos 53 personajes, ya que hay algunos que intervienen solo una vez y hay otros que intervienen varias veces. La columna vertebral de esta segunda parte es la narración, que está fragmentada en 12 partes, creo, de la visita que hicieron Belano y Lima a un personaje llamado Amadeo Salvatierra, que les muestra el único poema que tiene de Cesárea Tinajero y les da algunas pistas para poder encontrarla. La segunda parte se abre con el inicio de la narración de Amadeo y se cierra con el final de esta. Es imposible hacer un resumen de esta segunda parte, ya que es muy extensa. Creo que tendrá quizás 400 o 500 páginas, no lo recuerdo. Pero sí me gustaría hablar sobre los aspectos que más me gustaron de esta y también hablar un poco por encima de algunos temas que se repiten a lo largo de la segunda parte. Una de las cosas más impresionantes de este libro es cómo cada uno de los personajes tiene su propia voz y cómo a través de fragmentos, algunos más largos, otros más cortos, logras sentir la humanidad de cada uno, su manera de hablar, sus sensibilidades, sus miedos, sus anhelos. Cada personaje respira y vive a través de estos testimonios. Para mí esto hace de Bolaño un gran escritor y la variedad de todos estos personajes y la manera en la que cada uno tiene su propia voz es una muestra casi de virtuosismo. De verdad que es impresionante. Hay muchos personajes de este libro que son memorables. Tenemos el conmovedor testimonio de un personaje llamado Auxilio Lacouture durante el golpe de Estado en Chile en 1973. También podemos ver la exploración de la sexualidad a través de personajes como Simone Dagiu, Luis Rosado, Piel Divina e incluso de un personaje que me encantó, Edith Oster, entre otros. También hay personajes cuyas historias casi que rozan el realismo mágico. Hay un personaje chileno, por ejemplo, que una vez llegado a Barcelona, luego del golpe de Estado, empieza a ver números. Y así da 2 veces con la combinación ganadora de números de una especie de billete de lotería, lo cual termina convirtiéndolo en millonario. También hay personajes que nos introducen en la intimidad de sus hogares, de donde se desprenden recuerdos nostálgicos y la lucha contra el día a día y la cotidianidad. A través de todos estos personajes, de sus vidas y de sus recuerdos, conocemos pedacitos de distintos momentos de la vida de Belano y Lima, desde sus infancias
hasta la adultez bastante avanzada y vemos como nuestros dos protagonistas son distintos según los ojos que lo miran, según sus relaciones con los demás personajes y vemos como ambos van cambiando a lo largo de los años. Estoy segura de que alguno de estos testimonios va a resonar con ustedes. De hecho, varios de estos testimonios me hicieron llorar. Hasta ese punto los personajes de Bolaños son tan humanos, tan tiernos y conmovedores, cada uno a su manera. Otra cosa que me gustó mucho de la segunda parte es que está llena de juegos literarios, que son muy divertidos de leer. A mí me encantan estas cosas. Estos juegos me recordaron a un libro que me gusta mucho, El Hacedor de Jorge Luis Borges, que es un libro también lleno de juegos literarios y de mucho humor, muy interesante. Antes de pasar a hablar sobre la tercera parte, me gustaría mencionar por encima algunos de los temas explorados a través de estos testimonios. Por un lado, tenemos el sentimiento de ser latinoamericano e inmigrante en otro país. Esa búsqueda eterna y esa sensación de no saber realmente de dónde eres, de no saber dónde perteneces, y esa necesidad de crear comunidades estando fuera para afirmar un poco nuestra identidad como latinoamericanos. Otro tema es la búsqueda del sentido de la literatura. Casi todos los personajes son escritores o tienen algún tipo de relación con el mundo de la creación literaria y se describen muchas situaciones muy diversas relacionadas con este mundo. Por último, otro tema muy interesante es el de la no permanencia. Como los hechos que se describen se dan en un espacio de tiempo bastante largo y además se dejan muchos cabos sueltos e historias sin terminar, vemos como un mismo personaje asume distintos roles a lo largo del tiempo. Esto es sumamente interesante, ya que incluso yo me encuentro a mí misma siendo dos personas diferentes de un día para otro. Esta no permanencia de las situaciones y los estados y de nuestra manera de reaccionar ante las cosas es algo que es muy claro en este libro. Ahora la tercera parte, los desiertos de Sonora. Sobre la tercera parte seré breve y de hecho no puede ser de otra forma ya que los desiertos de Sonora es bastante breve en comparación con las dimensiones de la segunda parte e incluso con la primera parte. Los desiertos de Sonora está cargada de silencio, del silencio y la amplitud del desierto. Y una vez que Lupe, García Madero, Belano y Lima se encuentran al fin frente a la figura de Cesárea Tinajero, se produce el brutal desenlace de la tensión que se venía construyendo desde la primera parte. Un desenlace que tiene algo de ritual, que en cierta forma marca el fin de la juventud, el fin de la inocencia y la ruptura de un movimiento para dar paso de verdad a esa búsqueda incesante, llena de preguntas más que de respuestas, que es el trabajo del escritor y del artista. La novela se cierra en silencio con una imagen poética. ¿Qué hay detrás de la ventana? Voy a intentar dejarles una imagen con el final del libro, ya que es muy interesante. Al final, no sé si los detectives salvajes son Lima y Belano en busca de Cesárea Tinajero, si son los lectores que intentamos unir los puntos de la vida fragmentada de Lima y Belano, o si quizás los detectives salvajes son todos los que escriben, todos los que crean. Una cosa muy curiosa de este libro es que a pesar de su estructura tan particular y su final tan abierto, no me dejó insatisfecha. De hecho, funciona muy bien y se sostiene muy bien. Está muy bien lograda la estructura de esta novela, ya que se siente realmente que hay una progresión que nos lleva de una cosa a otra. Esto no me pasó leyendo a Rayuela, por ejemplo. Rayuela sí la sentí como muy fragmentada y no tan bien lograda en ese aspecto. En otros aspectos sí, pero en la forma en la que está estructurada, no tanto. En fin, Los detectives salvajes. Una novela
mordaz, de una ternura que te hace contener la respiración, de una honestidad brutal y llena sorprendentemente de mucho sentido del humor. Además, la escritura de Bolaño es directa, clara y engancha muchísimo. Es una lectura muy recomendable. Por mi parte, yo me quedo con ganas de leer otros libros de este autor. Esta vez leí la edición de bolsillo, que creo que es la única que se encuentra acá. La tomé prestada de la biblioteca cantonal de la Universidad de Lausanne y bueno, ya la tuve que devolver. El libro lo leí en octubre. No tengo nada en particular que decir sobre esta edición, ya que presenta el texto de Bolaño tal cual como él lo escribió. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Los invito a suscribirse al canal, a darle me gusta o no me gusta, a dejarme un comentario si quieren. También me pueden seguir en Instagram o en Twitter, @mariaajimenezg. Y si quieren ayudarme un poco, les dejo en la descripción mi página de Ko-fi o Ko-fi, donde pueden invitarme a un café y hacerme una pequeña donación. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos pronto. Un abrazo y chao.